buscando en mi vida el culpable, el causante de tanto dolor. Busco quien me empujó a esta desolación que ha causado tanta frustración. Dios puso frente a mí un espejo y Bienvenidos a Escudriñando tu Palabra. Hoy vamos a analizar por qué esa tendencia que tiene el ser humano a culpar de todas las cosas negativas que suceden en la vida al Dios Todopoderoso. Siempre en una enfermedad, en un problema, en una dificultad económica, en una situación cualquiera que ésta sea, la tendencia es de culpar a Dios. Aunque en la práctica muchos ni siquiera se dan a la tarea de buscar a Dios en los momentos de gozo, de alegría, de confianza, de tranquilidad, de bienestar, de paz, de armonía, de prosperidad y todas las cosas bellas. Entonces, ninguno que esté en un estado de extraordinaria abundancia se da a la tarea de buscar a Dios. Por eso siempre tendemos la tendencia a tener un Dios bombero. Lo llamamos únicamente cuando se nos está quemando la casa y a veces nos tardamos tanto en llamarlo que lo único que alcanzan a hacer los bomberos es únicamente llegar y apagar las cenizas. Y eso también sucede con la parte espiritual. Desarrollamos nuestra mente, estudiamos en los mejores colegios, en las mejores universidades, nos especializamos y nos preparamos para todas las cosas habidas y por haber. En las mejores universidades, haciendo un PhD, haciendo una especialización, haciendo una maestría y todo lo que considera, en todas las áreas de la vida. Pero cuando se trata de situaciones complejas, difíciles, de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, de pobreza, de miseria, de inseguridad, entonces automáticamente nuestra tendencia es culpar a Dios. Incluso si analizamos el libro de Job, en el capítulo 1, nos vamos a dar cuenta de que dicen que Dios le dio permiso a Satanás para que se metiera con su vida, para que se metiera con sus bienes, para que se metiera con sus hijos y para que hiciera con Job lo que se le diera la gana. Y eso no es verdad, porque todo esto sucedió cuando el hombre mismo, varón y varona, le dio la autorización al diablo, a Satanás, de meterse con todo. Tenemos que entender que Dios ha puesto un muro de protección alrededor de nuestras vidas, que Dios está dispuesto a cubrirnos con su manto sagrado de protección que nos hace invisibles a toda acechanza del maligno. Pero para ello es necesario que estemos bajo la cobertura de su protección, de su bendición, de su dirección, de su guía, de su enseñanza y de su provisión. Dios ha establecido toda clase de bendiciones y toda clase de bienes para nuestras vidas, pero es evidente que tenemos que acceder a ellas y accesar a ellas si y solo si estamos bajo su cobertura. Si no es así, desafortunadamente no puede ser. Entonces veamos, ciertamente la vida nos ofrecerá situaciones que no serán de nuestro agrado, ni tampoco nos causarán alegría, no serán ni de paz, ni de alegría, ni de confianza, ni de prosperidad, ni de tranquilidad, ni de prosperidad. Y por supuesto que ni siquiera de salud. Porque sucederán cosas y tendremos momentos, etapas y acontecimientos relacionados con problemas económicos, familiares, de salud y con situaciones de enfermedades y padecimientos que pudieran centrarse en cada uno de nosotros o en cada uno de nuestros seres amados, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas y todos nuestros seres más amados. Pero si vamos al libro de Job, nos daremos cuenta de que en ningún momento es Dios quien le da permiso, sino que es Satanás el que se enseñorea, y es una muestra gráfica de lo que sucede cuando no tenemos la cobertura de Dios. Por eso es importante, como lo dice Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura. Si vamos a Mateo 4 del 1 al 11, nos habla
de cómo fue la situación que vivió Jesús el Cristo en el desierto, donde vino la tentación de Satanás. Y si hacemos un estudio completo de lo que dice Mateo, de lo que dice Marcos y lo que dice Lucas con respecto a la tentación de Jesús, nos daremos cuenta de que fue Satanás, el dueño de este mundo, quien le dijo: todo lo que yo tengo te daré si tan solo postrado me adorares. Lo que confirma una vez más que el dueño de este mundo no es el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, sino es el Dios de este mundo, Satanás, y por eso las obras que él hace son las que vemos todos los días: robos, asaltos, accidentes, secuestros, asesinatos, muerte y todo lo que ya vimos, enfermedad, miseria, pobreza y todo lo que conocemos. Pero Jesús el Cristo lo dijo claramente: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces tendríamos que ser lo suficientemente inteligentes para saber que tenemos que buscar a aquel que ya venció al maligno. Y entonces, teniendo el conocimiento de cuáles son las estrategias que Dios utilizó a través de Jesús el Cristo para vencer al maligno, entonces nosotros podríamos hacer lo mismo. Por eso Jesús lo dijo: estas cosas que yo hago, ustedes las harán también, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. También dijo: estas cosas las harán también y aún mejores que estas las harán, porque yo voy al Padre, queriéndonos mostrar que mientras nosotros estamos empeñados en luchar, en esforzarnos, en ser valientes, en no temer, en no desmayar, entonces Él está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso para fortalecernos a través del Espíritu Santo. Nuestra lucha no puede ser sin el Espíritu Santo. Por eso necesitamos unirnos al gran Consolador, al Consolador que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Para fortalecer nuestra fe y confianza en el Señor, debemos solidificar nuestros principios para garantizar nuestra permanencia en el ejército de la justicia. La justicia es el obrar de Dios en nuestras vidas, en todas y cada una de las áreas de nuestras vidas, en el derecho que tenemos, que como hijos suyos podemos tener el derecho a ser bendecidos, protegidos, amparados y librados de todo mal y provistos de todas aquellas cosas que en verdad, de verdad necesitamos. De la verdad que es la que única y exclusivamente está contemplada en su palabra. Tu palabra es verdad. Por eso, Señor, confiamos en tu palabra. Y la caridad y el amor de Dios. Porque Dios ha permitido que vivamos en su misericordia, pero Él no quiere que vivamos únicamente en su misericordia. Quiere que también tengamos el privilegio de vivir en su gracia, en esa extraordinaria bendición de poder estar serenos, tranquilos, confiados y en paz. No es que no nos sucedan cosas, sino que las cosas que nos suceden son mínimas e ínfimas comparado con lo que nos podría suceder si no tuviéramos a Dios morando dentro de nosotros, el Espíritu Santo permaneciendo dentro de nosotros. Solo necesitamos el oír de la palabra de Dios, porque la fe, según lo que dice Romanos 2, 10 al 17, es que nos fortalece de esta manera y no con pruebas que un Dios omnisciente que sabe todo nos colocaría, pues Él sabe y nadie mejor que Él para saber de qué estamos hechos, qué puede Él esperar de cada uno de nosotros y qué definitivamente no puede esperar. Para eso le sirve la omnisciencia. Por eso no es posible que Dios nos ponga pruebas. Eso es una mentira terrible, porque no es real. Dios no tiene ninguna necesidad de ponernos pruebas. Todo aquello que consideramos como desfavorable, malo, injusto, hiriente, cruel, atentatorio de nuestra vida, de nuestra paz y tranquilidad, de
que nuestros familiares y amigos y gente más amada pase por situaciones difíciles, no está contemplado en el hecho de que lo haya mandado Dios. Veamos qué dice Mateo 7, 7 al 12. Mateo 7, 7 al 12 dice: la oración y la regla de oro. Tenemos que tener argumentos, tenemos que tener armas para poder defendernos. Pide y se te dará, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. Son tres. Tenemos que pedir, tenemos que buscar y tenemos que llamar. Pero viene una promesa y una confirmación de parte de Dios. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, encuentra. Y todo aquel que llama, se le abre. Y remata de una manera espectacular diciendo: ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Y remata en el 11 diciendo: si ustedes, siendo malos por naturaleza, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿qué no hará por ustedes el Dios Todopoderoso que está en los cielos y dará cosas buenas a aquellos que lo pidan? Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, varón y hembra, ustedes lo harán con ellos, porque aquí está contemplada la ley y los profetas. ¿Esto qué significa? Esta es la religión. Si Jesús el Cristo, si el Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo tuvieran una religión, la religión es esta: no hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. La causante de tantas heridas por tomar tan mala decisión. Cuestioné, pregunté y te grité: ¿hasta cuándo, Señor? Pero Él solo cayó y me abrazó, y mi alma al fin lo entendió. Dios no tiene la culpa, no, de mi mala decisión. Él me hizo un poderoso llamado, pero mi impaciencia otro camino tomó. Dios no tiene la culpa, no, de tantas heridas que yo misma me causé por no querer obedecer. Cuestioné, pregunté y te grité: ¿hasta cuándo, Señor? Pero Él solo cayó y me abrazó, y mi alma al fin lo entendió. Dios no tiene la culpa, no, de mi mala decisión. Él me hizo un poderoso llamado, pero mi impaciencia otro camino tomó. Dios no tiene la culpa, no, de tantas heridas que yo misma me causé por no querer obedecer. Dios no tiene la culpa, no, de mi mala decisión. Él me hizo un poderoso llamado, pero mi impaciencia otro camino tomó. Dios no tiene la culpa, no, de tantas heridas que yo misma me causé por no querer obedecer. Pues no tiene la culpa, no.